nombre mío es, yo soy Juan Manuel Castro, soy ingeniero topógrafo y catastral. Tengo, como decía, algunos años de servicio al MOB, 40 años de servicio, ya con la pensión aprobada 5 años. También soy profesor universitario hace 33 años y 7 meses. Así es que he estado en lo que es el área de caminos y carreteras, y cuando he recorrido Costa Rica y he estado en contacto con los pueblos y las obras, a uno le despierta el interés por saber de qué ha pasado en Costa Rica, y comienza uno a preguntarse, y hace muchos años yo me comencé a preguntar, porque también acostumbraba a leer un poco de historia, y entonces me dio la tarea de devolverme en el tiempo, desde ahora hasta 1562, leyendo y revisando para ver qué es lo que había pasado, por dónde han llegado los conquistadores y quiénes estaban acá, pero con un poco más de exactitud. Como ingeniero, ¿verdad? Con un poco más de exactitud. Entonces, en ese recorrido hacia atrás, en ese viaje astral, en ese viaje real, hacia atrás en historia, leyendo la historia de lo que uno puede leer, apareció la gesta 56. Y cuando fui regidor y presidente municipal en Alajuela, tuve la oportunidad de representar a la Municipalidad de Alajuela en el Museo Cultural Histórico Cultural Juan Santa María. Entonces, con la ayuda de los historiadores, es que hoy estoy aquí parado ante ustedes para contarles algo que he tratado de leer y entender un poquito. Lo que hoy voy a decir acá no está escrito en piedra, es lo que en algún tiempo libre he podido investigar, pero lo he hecho con mucho cariño. Yo hubiera deseado que hoy estuviera aquí don Arturo, porque a don Arturo lo conocí hace mucho tiempo, y una vez estuvimos en la casa de allá en San Francisco de los Ríos, donde el conde Tatembac, conversando de otros temas de interés también. Entonces, y en el Museo Cultural Juan Santa María apoyamos varios proyectos, pero un proyecto que apoyamos con mucho cariño se llama la Ruta de los Héroes. Y en Costa Rica no acostumbramos a monumentar la historia. Cuando usted camina por otros países se da cuenta que monumentan la historia. Yo siempre pongo el ejemplo del Pacto del Jocote, una placa que hay allá en Alajuela. Cuando uno pasa por ahí desde pequeño y ve la placa, y usted se pregunta, ¿qué pasó en el Pacto del Jocote? Pero cuando no monumentamos la historia, solamente los estudiosos, los especialistas van a la biblioteca. El pueblo común y corriente lee cuando se tropieza con una placa, lee cuando se tropieza con algo que le dicen. Por eso es importante monumentar la historia, y por eso fue que impulsamos ese proyecto de la Ruta de los Héroes. Y ese proyecto de la Ruta de los Héroes tiene otros proyectos, como son los héroes olvidados. Y entre los héroes olvidados teníamos el primero, al gran héroe olvidado, a don Juanito. Sin embargo, poco a poco, y gracias al tesón de muchas mentes y muchos compañeros, se va equilibrando un poquito la historia. Pero también hay otros héroes olvidados, muchos héroes olvidados. Este es un héroe olvidado. Entonces, y máxime, tratándose de un ingeniero militar prusiano, o de un ingeniero con mayor responsabilidad, hoy vengo a contarles algo de eso, de ese ingeniero, que algo sé de él, algo me han contado. Es un ingeniero militar prusiano, como ustedes ven. Él nace, y la información que yo tengo es la que me ha facilitado una pariente Bullock, doña Sandra Johnson, que está en Nueva York, y se ha interesado. Ella me ha facilitado alguna información. Este enfoque no es genealogista, porque no soy genealogista. Este va a ser un enfoque de un funcionario público al servicio de la patria. Entonces, se dice que él nace en la antigua Prusia, Alemania, en Dresde, en 1801, un 24 de julio.
cosas tiene la vida. Este servidor nació el 24 de junio. Lógicamente, se retira del servicio militar en el 39 y llega a Costa Rica procedente de Guatemala, de Nicaragua, donde ya había hecho un gran esfuerzo tratando de fundar colonias de europeos, sobre todo de prusianos, porque recuerden que en ese momento existía esa idea o ese interés. Había una crisis en Europa, entonces ya en ese entonces eso era común y corriente, que los europeos quisieran venir a fundar colonias a Latinoamérica, y lo ves en todos los países. Se aprueban leyes, hay convenios en diferentes partes de Centroamérica. Buló, además de ingeniero, entiendo que sabía de economía, y posiblemente, entre las cosas que he visto, podría ser que él fuera masón, de las lecturas que he tenido. Entonces, con una gran mentalidad, una mentalidad abierta, pero ingeniero, ya un hombre maduro para esa época. Él está metido, es director de ese proyecto de colonización de esa institución berlinesa para colonizar, y la idea era traer algunas colonias a establecerlas en Costa Rica. Como ustedes ven, el ingeniero Buló ya había hecho un mapa de Nicaragua que tenemos allá antes de llegar a Costa Rica. Ve el mapa de Nicaragua antes de 1856, hecho por Buló. No solamente ese mapa de Nicaragua, sino que también cuando viene hace un mapa del río San Juan y hace un mapa de la colonia que va a fundar en Miravalles, allá en Guayabo, de Miravalles en Maracás. Entonces ahí tenemos la foto del volcán y la foto del río Blanco, porque en ese sitio ya construyeron la colonia alemana y estaban listos para arrancar con el proyecto. Lógicamente que no funcionó por la guerra del 56. Les contaba de que Buló realiza un mapa del río San Juan en esa época y hace un levantamiento astronómico allá en la hinchada, donde hoy dicen que aquí el lado es Carrero, y ubica con exactitud un punto ahí, y también lo hace ya en la llegada al lago Nicaragua, otro punto. Pero ese levanta el río completamente y le da, ahí está todo en alemán, pero el dato que están ahí son los datos de las distancias y de las profundidades del río para poder navegar, y qué distancia y cómo se puede navegar. Este mapa es muy importante porque recuerden que Costa Rica, para comunicarse con Europa en ese entonces, se hacía por el río San Juan, por el Sarapiquí, que llegaba a Vara Blanca y luego a Barba y a San José. Ese era el camino hacia Europa. Los costarricenses tenían que salir por ahí a caballo, a pie, porque no habían carretas por ahí, y de ahí se embarcaban y llevaban un barco, se iban a Panamá, y ahí pasaba un barco más grande para Nueva York. Esa era la ruta para Europa. Él levanta el mapa del río San Juan, porque también aquí había otro interés importantísimo, que era el canal. Entonces vamos a encontrar cartografía muy variada del río San Juan, de esa época, de ingleses, de franceses, de los Estados Unidos, de todo lado. Hay cartografía variada del río San Juan. Pero esta es un esfuerzo para poder promocionar a Costa Rica en Europa, que es el esfuerzo que hace el señor Molina con el bosquejo de la República de Costa Rica, que es una obra interesante que publicó el Museo de Santa María, donde es el primer documento que realmente habla de Costa Rica para publicitar en Europa a la pequeña Costa Rica. Este es el mapa levantado de la colonia Miravalles, en Bagaces, en Guayabo, donde ahí está el agrimensor del Estado, otro alemán, que levanta una gran extensión de lo que es Guayabo, de Bagaces, y donde se establece, esa es la colonia alemana.
En esa colonia alemana donde se iba, ahí está, aquí está el río Blanco, y aquí para arriba, allá está la cazuela establecida donde la cazuela alemana ya estaban para establecerse y vinieron desde Hamburgo cantidad de alemanes para establecer la colonia. Repito, el problema de la guerra y del cólera no pudo justificar ese proyecto, pero era un proyecto ambicioso e importante. En el 52 realiza gira a la zona atlántica para establecer el puerto y línea de ferrocarril, informe al Supremo Gobierno en compañía del ingeniero Francisco Cruz. Imaginen ustedes en el año 1852 salir de San José, Cartago, y ir hasta la zona atlántica a buscar el puerto donde hoy está, que lo definieron, y fueron hasta Bocas del Toro, buscando el corredor para hacer la carretera y el ferrocarril y el puerto, porque la misión era hacer el camino por Matina para la exportación del café a Europa, porque en ese momento el único camino que teníamos era ya el camino hacia Viejo Punta Arenas de carreras. No tenemos fotografía del barón Bullock, hasta el momento no tenemos fotografía de él. Sin embargo, la única descripción que he encontrado es de uno de los viajeros, ¿verdad? De William Mark, escritor y médico e ingeniero europeo, que describe los trabajos realizados en la búsqueda del otro Atlántico. A William lo contratan como ingeniero topógrafo, y él se queja. Claro, como es un famoso escritor, puede transcribir los pasajes que él tiene como contratado como ingeniero también en la ruta del Atlántico, y entonces nos escribe y nos dice que Bullock es un hombre que se corpulento, de cara vinagrada como un bulldog, dice, y aspecto de oro picado de viveras, como las figuras, dice, que las escudos de armas prusianas, el oro, dice, apodo que le puse en el instante. No existía los demás pueblitos, era un solo montañón, y cuando se llegaba allá a donde es Zarcero, que va para San Ramón, ahí se llama Barranca, después de pasar el río Barranca, ahí decía a Punta Arenas, a la izquierda, porque el camino de Naranjo a Punta Arenas, el camino viejo, no existía todavía. Cuando llegábamos allá a Barranca decía a Punta Arenas cuando cogía para San Ramón. Entonces, levantar ese mapa desde Alajuela hasta Muelle, lógicamente que no se dice, pero fue una estrategia militar. Mi conclusión es que fue una estrategia militar, porque la estrategia militar no se puede decir en ese momento. Vean qué interesante. Levanta ese mapa e inclusive encontramos cosas como estas. Hay un lugar que se llama Los Mancos, y cuando uno revisa los diarios de campaña de la gesta heroica, se da cuenta que en ese lugar durmió el ejército, y ya ese lugar desapareció la cartografía. Cuando encontré este mapa en el geográfico, pudimos darnos cuenta de dónde estaban Los Mancos, que es allá después del río La Vieja, por el camino viejo a San Carlos. Tiene una serie de riquezas ese mapa, por ejemplo, que ustedes oyen hablar de la comunidad del Zapote, antes de Zarcero, y ese zapote lo tenemos con una Z, no es con Z, es con S. Ahí no hay fruta, zapote, ahí lo que hay son sapos grandes. Esas son las cosas que suceden, ahí está detallado. ¿Y por qué este es un mapa histórico y un mapa interesante de la estrategia militar? Porque saben que estamos hablando de un ingeniero militar prusiano. Y él estaba construyendo la infraestructura no solamente para llevar café a Punta Arenas, sino que ya sabían que venía el problema. Entonces, este mapa es una picada en la montaña. Se establece el mapa y se deja ubicado. Y en la segunda campaña se pone el correo por ahí, ¿verdad? Y por ahí baja el ejército para bajar por el río San Carlos y tomar por la espalda a los filibusteros. Pero continuemos con los proyectos de Bullock. Logré encontrar alguna información de Bullock como director de caminos.
Ustedes saben que el doctor Castro Madrid se caracterizó por invitar a una serie de personajes europeos para que nos ayudaran en diferentes cosas importantes. Y esos personajes estuvieron acá como asesores en diferentes campos. Y aquí lo importante de rescatar es lo siguiente: a pesar del distanciamiento de Juanito con el doctor Castro Madrid, que es otro tema, don Juanito mantiene a los asesores buenos, es decir, no llega y vota y quita, no. Don Juanito mantiene, por ejemplo, a Buló en las carreteras. Y si usted revisa el gabinete de Juanito, que por eso un día de estos oía a don Raúl Arias, al doctor don Raúl Arias, diciendo que él considera que es el mejor gobierno, el de Juanito, tiene sus razones, porque si usted lo ve en varios campos, esos funcionarios que tenía Juanito son de primera línea. Y este es un caso interesante. Entonces, lo que traigo acá es un ejemplo, porque me encontré en Archivos Nacionales el informe de Buló de casi un año, del año 54 y 55, hasta antes de 56, de los informes como director de caminos. Un informe mensual del estado del camino, donde se da el informe de los gastos, de los funcionarios, del avance de la obra y del cierre de libros, de todo. Ahí está el informe mensual del ingeniero Buló, mes a mes. Rigurosamente, como ven, alemán. Entonces, traigo a colación algo para que vean el personaje. Esta es una carta. Vamos a ver, esta es una carta del 13 de diciembre de 1856, firmada por don Florentino Celedón, que era el segundo de a bordo del barón Buló. Y entonces, pero en esta carta, lo que queda demostrado es que por donde Buló hizo el mapa, ellos usaron el correo. Posteriormente, vean que es diciembre del 56, ya había muerto Buló. Este es el informe que queda para demostrar de que el mapa de Buló fue utilizado para usar el correo. El 16 quedaron establecidas sus respectivas distancias, los correos de Alajuela, Grecia, de esta aldea a La Laguna, y de allí al Peje, y de este punto Muelle. Esta es la nota donde más bien queda reflejado de que el trabajo de Buló fue utilizado en la segunda campaña. Pero vamos a ver algunos informes de Buló. En el 54 es nombrado superintendente y he traído esta foto del Puente La Garita, porque es un ícono nacional, el Puente La Garita. En la obra, en la obrita que tengo ahí, o en el ensayo que tengo de García Muñoz, tengo todo un capítulo sobre el Puente La Garita, desde la colonia hasta hoy, y de ahí he traído este documentito. Aquí en el centro hay un escudo que no se ve, y el escudo dice lo siguiente, escrito ahí en el cemento: construido bajo administración Mora, 1858, costó 800 pesos, superintendencia general. En la segunda administración de don Juanito le pusieron eso. Fueron muchos los gobiernos que trataron de hacerlo y comenzaron. Repito, tengo un estudio de la colonia, pero ¿quién lo remató? Y al final fue la administración Mora en la segunda administración, donde se le pone ese rótulo y se dice cuánto costó. Sí, es el mismo, esta foto de ahora. Sí, esta es la foto de ahora, y tenemos un estudio desde la colonia, donde comenzó el primer puente, que fue aguas abajo, y hasta donde terminó este puente. Bien. Esta es una foto del Camino Nacional, de la ruta a Punta Arenas, allá después de Atenas, después de Barrio Jesús, bajando allá para Camino Viejo. Entonces, quisiera ver algunas, como le decía, alguna parte de los informes de Juanito. Vean qué interesante aquí,
cuando cuando el barón Buló, que el pueblo, los funcionarios no le decían Buló, le decían Bombilo, ¿verdad? Don Bombilo, porque no podían pronunciar, como ahora que yo no puedo pronunciar el alemán, entonces yo le decía Bombilo, no se complicaban, entonces no le decían Buló sino Bombilo. Entonces este extracto de los informes mensuales del director de caminos, Bon Buló, vean ustedes la problemática que tenía Bombilo con los que transportaban el material en carretas. Ese problema del ingeniero de proyecto con la empresa constructora, ahí está patente. Ahí está patente antes de 1854, cuando Buló se opone, porque resulta que con su mentalidad alemana hizo un reglamento de cómo debía hacerse la supervisión de las obras, pero estricto, ¿verdad? Y resulta que los que le jalaban el material, no le cumplían con el material. Solamente dice, el metro cúbico corresponde a tantas libras y aquí todo eran varas. Y entonces, pero no querían trabajar, como dice, ¿verdad? Los carros con 2 ruedas, ahí lo que hace es una comparación él en Europa, a cuánto equivale y qué está pasando en Costa Rica. Entonces los pone en cintura. Entonces, aquí tiene la diferencia con el contratista porque él pide tantas carretadas y lo que le llevan es media carreta, no va llena la carreta. Y remata diciendo, pero los carreteros no quieren reconocer la medida ni peso y al instante dicen, oh, pesa mucho. Y cuando se ve la carga se puede asegurar que apenas llevan nada. Ese problema es un problema bastante serio y latente. Así podemos ver también acá la rigurosidad. Aquí lo que estamos viendo es cuánto se gastó en el camino en ese mes, 3,000 pesos, perdón. Ese es el gasto mensual del camino en ese momento. Pero era un informe detallado de proyecto donde iba todo detallado. Aquí nada más estoy trayendo algunas cosas importantes para que ustedes vean la personalidad que tenemos. Orden y disciplina en el trabajo. Imagínense ustedes que despidió a su sobrino, a Carlitos. Lo despidió al sobrino, ahí está, donde lo despide. Él firma, le mandaron y él firma. Y también despidió a otro apellido importante, al señor Figueroa. Ustedes saben, el señor Figueroa de Cartago, son los Figueroa de Cartago, fueron despedidos por Buló porque no cumplían. Entonces, aquí no había medias tintas. El asunto era estricto. Ese es el personaje que tenemos. Sí, por eso. Es interesante. Y lo de Carlos, porque Carlos era la cultura, él era profesor de arte, otra cosa, pero no era para trabajar ahí. Sabemos que eso fue así, pero ahí era mazo, pala, pico, y si no, va para otro lado. Perdón, es el álbum de Figueroa. ¿Perdón? El álbum de Figueroa. Sí, correcto. Son los familiares de Figueroa. Entiendo que son los familiares de Figueroa. Entiendo, sí, que andaba por ahí la cosa. Bueno, ahora vean ustedes, también Buló está ahí haciendo una inspección en la ruta 27 de hoy. Cuando dice que fue con don Joaquín Mora, del 15 al 21 de enero de 1855, caminamos el camino de Escobar. Eso es Escobar, porque hubo un error y realmente era Escobar, y alguien se le puso Escobar. Escobar es un apellido. Y al sur del río, de los cerros Río Grande, estaban allá en la ruta Ciudad Colón, Orotina, cuando es San Mateo, estaban ya explorando, porque le habían pedido que hicieran una exploración para ver si podían hacer el desvío del desmonte por ahí. Buló dio varios informes de dónde se construía el puente del río Barranca. Yo los tengo ahí recopilados del Archivo Nacional. Y él define en un informe técnico y decide que el sitio del puente del río Barranca es el sitio de Lojoche. ¿Y el sitio de Lojoche cuál es? Donde hoy está el puente del río Barranca en la carretera, en la ruta San Ramón Barranca.
Ahí era el sitio Lojoche, porque donde se construyó el de ferrocarril es un poquito más abajo. Él, ya en ese momento, lo que había era, se había contratado una barca y se pasaba en barca, en una barca se pasaba el río Barranca, pero es un río difícil, porque ustedes saben que es muy desplayado. Entonces, eso es lo que había, y ya Buló tenía el diseño y tenía los planos y el sitio para construir el puente sobre el río Barranca, que era una problemática para llegar a Punta Arenas. Ahí se ve la información de Buló, donde ya él tenía listo eso. Porque recuerden que en el mismo gobierno de Juanito se puso el ferrocarril de Punta Arenas a Barranca. Fue unos meses después del 56 cuando se hizo eso. Él pide un permiso y se va 6 meses para Panamá. No sabemos o no tengo información qué fue, será Panamá, o si en realidad era Panamá o era Nueva York, porque se acostumbraba a irse a Panamá y después en buque para Nueva York. Yo pienso que fue a Panamá porque en el 55 se terminó de construir el ferrocarril de Panamá. Vean cómo estaban de adelantados los colombianos en ese entonces. Que en ese 1855 se estaba terminando de construir el ferrocarril de Panamá. Y entonces, porque vean que nosotros estamos atrasaditos en cuanto a ferrocarril con respecto a Panamá en ese entonces. Ya en esa fecha fue cuando se terminó de construir. Yo pienso que fue allá a 6 meses a colaborar con la terminación del ferrocarril a Panamá. Ahí nos queda tarea para averiguar qué fue lo que hizo en esos 6 meses. Volvió y es nombrado asesor militar del Estado Mayor. Y entonces, en febrero, ya las tropas, ahí lo mandaron en febrero a custodiar el puerto de Punta Arenas porque se decía que iba a haber un ataque a Punta Arenas, y el ejército bajó en marzo, ¿verdad? Ya, para irse para Liberia. Él ya estaba en Punta Arenas custodiando el puerto de Punta Arenas porque era muy importante. Y luego lo encontramos en Liberia, ya en la reunión, cuando don Juanito hace la reunión, allá se encontraba él con el Estado Mayor. Recuerden que se da lo de la primera. Él no participa lógicamente en lo que es en el primer encontronazo, ¿verdad? Con los filibusteros, sino que lo hace hasta luego allá en Nicaragua, porque él estaba con el Estado Mayor, ¿verdad? Y él no participa en los Santa Rosa, ¿verdad? Porque eso fue inesperado. Y él sigue con el Estado Mayor hacia Rivas, ¿verdad? Bien. Entonces, pero él viaja como primer ingeniero del Ejército Nacional en calidad de funcionario público, siendo director de caminos. Le dan la contraorden, señor, vamos para allá, y él se integra directamente allá a Liberia. El barón Buló, todos sabemos que él muere del cólera de vuelta en Zapuá, aquí del cólera, y es trasladado en una camilla, en una hamaca, desde Zapuá hasta Liberia, y ahí muere en Liberia del cólera. Esa es una génesis de lo que este héroe olvidado, un paso rápido de la vida de él por Costa Rica. Vamos a ver otro trabajito que tengo acá para completar la biografía de él o sus acciones. Vamos a ver. Muy bien. Les dije que yo había participado un poco como en la junta del Museo Juan Santa María. Esta institución es muy importante porque nació exactamente para rescatar la gesta del 56 y todo lo que se refiere a la gesta del 56. Entonces, hay una gran cantidad de información que tenemos en el museo,
Pero sí es importante acercarte para recuperar información, porque hay mucha información allá. Y eso es muy importante. Quisiéramos replantear estas efemérides, ¿verdad? Porque es necesario transmutar ese dolor común y que las nuevas generaciones puedan realmente entender qué fue lo que pasó. Como dijo don Víctor Guardia, hermano del coronel don Tomás Guardia. Es interesante los guardias de la abuela, porque todos se fueron para la campaña. El más pequeñillo, Faustino, que tenía como menos de 18 años, se fue sin permiso. Entonces, y don Víctor, que fue historiador y también candidato a la presidencia, un hombre importante, nos dejó esa información que es interesante verla, y de la obra de don Rafael Obregón Loría. Ahí nos encontramos con esta historia que tal vez muchos conocemos porque la hemos leído en la obra de don Rafael. Y entonces aquí cuenta cómo fue que murió el barón Buló allá en Liberia, ¿verdad? Y imagínense ustedes, traído en hamaca, en un par de varillas, desde Zapuá hasta Liberia, y ahí en Liberia murió de cólera sin poderse asistir. Y posiblemente está enterrado en una fosa común, que por lo menos yo no sé exactamente dónde, algunos historiadores tienen alguna mayor información, y aquí hay un trabajo pendiente para rescatar a esos héroes olvidados en una tumba común en Liberia. Entonces, así fue como murió el barón Buló. En realidad cuando revisamos esto, nosotros sentimos muchas cosas, y cada cual lo va midiendo diferente, pero lo que no podemos permitir es esa mezquindad de olvidar a estos héroes. Aquí hay una carta, o la última carta que Buló mandó, que es importante verla. Estando allá en Zapuá, vean la última carta que el héroe olvidado, el barón Buló, escribió al ministro de ese entonces. Y le dice ese documento del Archivo Nacional, vean ustedes lo que dice en Zapuá el 1 de abril de 1856. Entonces, hablando del salario, ¿verdad? Que le suplica ordenar que pague el mes correspondiente, el de él y el del Rodolfo Suel, que no sé exactamente si se escribe así, porque es en alemán, pero me disculpan si no está bien la ortografía, donde él pide que le entreguen el salario a la esposa, ¿verdad? Entonces, y luego, a la hora de firmar, vea que firma Alejandro von Buló, ingeniero general de caminos, que al presente, primer ingeniero del ejército. Documento público que está en los archivos nacionales. Ejercía como ingeniero. Es la última nota que él escribe desde Zapuá, porque es el 1 de abril de 1856. Doña Sandra Johnson me ha enviado algunas fotos de algunos familiares, porque no hay foto de Buló. Con la cooperación de doña Sandra pongo ahí familiares de él, ve que son fechas de 1925, 1927 y 28. Posiblemente, si hacemos un esfuerzo, podemos reconstruir esta historia. Esto es un intento que hago yo por rescatar un poquito la historia de un héroe olvidado. Podemos observar en estos documentos históricos, ¿verdad?, que aún en el frente de batalla siempre se piensa en el cuidado de la familia, de la esposa, de los que necesitan el sustento para seguir viviendo. Ninguna pensión de guerra, en el mejor de los casos, puede devolver los seres amados que sacrificaron en el altar de la patria. Pero mayor es el castigo cuando un pueblo pierde su memoria. Veamos todo
lo que se dijo de este héroe olvidado y de este esposo que ya nunca volvió a su hogar. Al morir Boulou, ¿qué fue lo que se dijo? El que quedó como ahí, en el puesto de Boulou, mandó el informe mensual diciendo, ahí, mientras el Supremo Gobierno se sirve de nombrar un superintendente general de caminos, en reposición del ingeniero señor Barón Boulou, cuya pérdida siente hoy la República, me creo en el deber como inmediato subalterno del institutísimo superintendente dirigirme a vuestra señoría, manifestándole que, a consecuencia de haberse suspendido todos los trabajos, y sigue con el informe mensual de la carretera. Esto fue todo lo que se dijo del Barón Boulou. Ahí sigue la nota hablando de los problemas, ¿verdad? Florentino Celedón quedó sustituyendo al Barón Boulou y siguieron los trabajos en la carretera. Mientras tanto, en aquella convulsión nacional por la epidemia del cólera, ¿quién pudo preocuparse por las viudas desvalidas? Por los hijos huérfanos. Nos han contado que fueron momentos de dolor, pero a una distancia de 155 años, pareciera que a nadie le duele nada. No existe la sensibilidad del dolor ajeno en el momento mismo, mucho menos cuando el tiempo oculta todo. Hoy tengo la dicha de rastrear a la familia Boulou, gracias al contacto que he hecho con doña Sandra en Nueva York, pariente lejana del varón y descendiente por el lado de sobrino. Ella me ha aportado este material importante y como prueba de la tristeza que pudo haber embargado a la viuda Boulou, me ha enviado la señora Sandra Johnson el itinerario de salida vía marítima de la señora Teresa Boulou de Panamá rumbo a Nueva York el 29 de noviembre del 56. Señores, no puedo decir más que pena, señora Boulou. Buen viaje, su dolor es el nuestro y la patria está en deuda con usted y los suyos. Esa es un matiz de un personaje olvidado. Yo creo que es importante este esfuerzo que hacen ustedes, todos ustedes, toda esta institución, por recordar a esos seres olvidados, porque son muchos los seres olvidados. Este es un esfuerzo también que he hecho en mi rato libre para recopilar alguna información, que debe haber más. Pero es necesario que a través de las instituciones, sobre todo el museo, podamos arribar a algún proyecto importante. Porque no podemos seguir olvidando. A veces la gente piensa que lo que tenemos siempre lo hemos tenido. No. Vean lo que es un europeo, un prusiano, un ingeniero militar que pone su vida al servicio de la patria nuestra. Y nosotros somos en eso muy pobres. No monumentamos la historia. Es necesario monumentar la historia, porque si la historia no se monumenta, la mente es muy flaca. Y nunca es tarde para recordar, porque aquí hay una gran enseñanza. Cuando revisamos los informes mensuales como ingenieros, nos damos cuenta de la rigurosidad. Donde aquí lo blanco es blanco y lo negro es negro. Y lo importante de que todo debe ser en ese sentido. Así es que yo quiero agradecerles por la oportunidad de expresar algunas palabras sobre un colega olvidado, que por lo menos ya en la mente de nosotros no está olvidado. Y esperamos rescatar, y con la ayuda de muchos, como ustedes, que tienen más información, de no olvidar a estos seres que son parte de esta patria, y patria importante, porque aquí se conjugaron los valores de la patria. Aquí fue donde nacieron los verdaderos valores que deben sostener el norte de este país. Así que muchas gracias y estoy a la suerte.